Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza siempre. Me encanta que entramos a la casa del Señor y entramos con alabanza, con agradecimiento, dándole gloria al Señor, porque nos permite estar en su casa bendita una vez más. Es un gozo, un regocijo el poder estar aquí, el poder verlos que ya están presentes. Gloria al Señor. Pedimos al Señor que traiga con bien a los que ya vienen en camino, deseando unirse con nosotros a la clase de la escuela dominical. La vida sobre un fundamento firme es el título, el tema de la clase ahora. Hay que estar fundamentados en un fundamento firme para que nuestra edificación pueda permanecer. Gloria al Señor. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Yo quiero pedir a mi hermano Julito, por favor, que nos dirija en esta oración. Aleluya. Oh amantísimo Padre Santo, Gracias, del Señor cielo y la Jesús. tierra. Sí, Señor. Tú que habitas, Señor, Bendito es tu nombre, oh Dios de Señor, gloria. en nuestro corazón. Gracias, Desde ese Cristo, momento, Padre Dios de Santo, poder. prometimos, Señor, En estar tus contigo en manos, las buenas Señor, y en las estamos, malas, Dios mío, en las alegrías y en las tristezas. Porque dándote la tristeza, honra Señor, y la gloria. cuando Jesús. la tenemos, tú la cambias por esa Aleluya, alegría que tú Señor. tienes, tú, Señor. formado en nuestros corazones, Dios. darla sacar al Sí, día, Dios Padre te Santo. En nuestro corazón hay un agradecimiento muy Gracias, gracias, especial. Señor Jesús. Padre Santo, y por eso ese agradecimiento lo Porque tenemos tú que eres tener bueno, Señor. todo el tiempo que tú nos tengas con vida en esta tierra. Sí, Ahora, para bendito siempre, Padre, tu viene amor. la clase de la escuela dominical. Tu misericordia, Aquí venimos Jesús. a aprender, Padre Santo. Es una clase, Señor. Gloria a Yo tu diría nombre, que es muy oh Dios dura. eterno. Pero Padre Santo, todas las palabras que te dejaste Gracias, gracias, escritas en la Biblia es infinita, para que Dios de nosotros la gloria. pongamos por obra, Padre Santo, y estemos atentos, Santo Señor, a es tu seguir nombre, adelante. Señor. Sé con el maestro que está dando esta clase, Sí, Padre Dios de Santo, gloria. dale sabiduría y entendimiento a nosotros, Señor. Ayúdanos, También, Señor, Señor, para poder pon en nuestra desempeñar la mente, clase Señor, lo que tenemos dedicado éxito, Dios cada mío. día para ti. Trae con bien a aquellos que aún vienen En en el el camino, nombre de Padre Santo, Jesús. para que se vengan a gozar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7. De Dios. Vamos a estar leyendo unos versículos que tenemos en nuestro expositor, pero la clase se va a tratar de todo el capítulo, siguiendo la línea de el sermón del monte, al que se le llama las bienaventuranzas. Siguieron las enseñanzas después de las bienaventuranzas y en el capítulo 7 se termina donde el Señor Jesucristo enseñó toda esta, hermanos, edificación para sus seguidores. Todo esto que el Señor enseñó es de fundamental principio para que nosotros podamos, hermanos, afirmarnos, conocer, saber, entender de qué se trata la buena nueva. Gloria al Señor. Dice así el versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, Amén. porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pasamos al versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 18. No puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Gloria al Señor. Mire, hermano, tenemos una clase tan preciosa ahora que si nosotros, hermanos, ponemos por obra, si practicamos lo que nos enseñó el Señor Jesucristo aquí, hermanos, no tenemos dificultad de nada, ni de cumplir la ley, ni los profetas, ni nada de eso, porque aquí ya está resumido todo. La verdad central dice: escuchar, creer y obedecer a Cristo es el fundamento sólido para vivir. Versículo clave, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte es uno de los discursos más famosos de la historia, pero tiene mucho más peso que un discurso de cualquier orador motivacional. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, compartió su divina sabiduría con la humanidad. Sus enseñanzas revolucionarias registradas en Mateo 5-7 mostraron a sus seguidores cómo alinear su vida cotidiana con el reino de Dios. La lección de hoy se enfoca en el capítulo 7, incluyendo la amonestación de edificar nuestra vida sobre el fundamento de todo lo que Él enseñó. Amén. Sobre el fundamento de su palabra. Gloria al Señor. Amén. Porque Él, hermanos, nos dio todo tipo de instrucciones para que nosotros podamos fundamentarnos en la roca sólida. Tan importante como es tener un fundamento firme para su casa, el fundamento que elige sobre el cual construir su vida importa mucho más. Esa elección tiene consecuencias eternas. Depende de dónde decida fundamentarse, en la consecuencia que va a tener. Gloria a Dios. Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte son más que temas que conducen a la realización personal. De hecho, la vida bendecida que se nos promete como ciudadanos del reino de los cielos tiene un costo personal tremendo.
Jesús impuso claramente los elementos de la ciudadanía del reino, abordando el camino hacia las bendiciones, la motivación adecuada para guardar la ley, los pasos para vivir sin preocupaciones y el requisito de permanecer firme y fiel. En la lección de hoy seremos desafiados a renovar nuestro compromiso de vivir el reino. ¿Qué es el compromiso de vivir el reino? Vivir la palabra. Amén. Vivir la palabra. Que nosotros podamos, hermanos, persistir en ella. Porque ya sabemos de que no es fácil. Siempre el enemigo ataca y lo que no quiere es de que nosotros sigamos en el camino firme que lleva a la vida eterna, en el camino de salvación, en el camino que nosotros tenemos que estar como hijos de Dios seguros, sin dudar, no como los fluctuantes que ellos ahorita creen que sí y ya luego creen que no y así se van yendo a manera de que van errando y errando y errando hasta que hacen la conciencia plena, pura, para poder mantenerse firmes y constantes, creciendo en el camino del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, Mateo 7, del 1 al 5, y luego el versículo 12. Amén. Hermano Julito. Dice así: no juzguéis para que Aleluya. porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midréis serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en el tuyo propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga de tu ojo es tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás el bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desaparezcan. El 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Mire qué tremendo está el asunto aquí. Primero, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿A qué se refiere esto de no juzguéis? Pregunto. Hay muchas respuestas, hermano. Pudimos tener muchas respuestas, por lo menos. Usted está dando la clase. Dice algo, lo dijo por mí. Ya la mente está juzgando a usted. Ya se apartó de la realidad. Que lo que usted está diciendo es por su propio, no es porque Dios se lo da. Hay muchas cosas, hermano. Amén. Que en estas cosas de no juzgar, hágase de lo primero que tengo. Casi siempre. Lo primero que uno hace es juzgar. Es juzgar sin saber, ¿verdad? Y eso es lo malo. Aquí, saludamos al hermano, nos dio la mano de mala gana. ¿Y este que trae conmigo? Luego. Por el lado amable. Porque el problema mío al problema del que yo estoy saludando es diferente. Sí. Tal vez el problema mío yo lo retengo, lo dejo atrás, pero primero pongo por delante lo que Dios me da. Lo que el Señor me da. Amén. Porque Amén. si venimos aquí, es para saludarlo con esa alegría, con esa paz, Amén. Con gozo. con Con gozo. alegría. Compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bienvenidos sean los hermanos que han venido a qué? Predicar. Gloria a Dios. Amén. Y aquí cantamos alabanza, dame la mano, dame la mano. Y mi hermano será. Pero si estamos traduciendo, dame la mano, la vamos a dar de veras con ese amor y ese cariño como hijos de Dios. Sinceramente. Sinceramente. Sin morbo. Sí. Sin ningún tipo de malicia. A veces ahí eso la llamamos nosotros difícil. Pero
nada va a ser difícil para nosotros porque estamos en la mano de Dios. Estamos en la mano del Señor y tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Somos del Señor y tenemos la mente del Señor en nosotros, gloria a Dios. Amén. Hay muchas otras formas de juzgar, ¿verdad? Muchas otras formas de juzgar. Amén. Por lo menos, creernos nosotros más santos que los demás. Y los juzgamos. Y empezamos nosotros a hacer conjeturas que ni nos convienen, ni nos pertenece hacerlas, ni debemos nosotros de ninguna manera portarnos así. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Por eso pues claramente la palabra de Dios que no juzguéis para que nos has juzgado. Entonces si yo no quiero que por decir una cosa de que estoy juzgando y no es verdad, entonces ¿cómo me voy a quedar yo? ¿Verdad? Peor. Sí. Entonces mejor calladito se mira bonita la gente, pero lástima que pues a veces la lengua es muy larga y abarca mucho terreno, ¿verdad? Y fíjese que el apóstol Pablo dio un consejo bien sano. Uh-huh. Cuando hablen entre ustedes, Uh-huh. hablen con salmos, con proverbios, con cánticos espirituales, platiquen las bendiciones que Dios les ha dado. Pero regularmente, ¿qué es lo que pasa con la gente que ni lee la Biblia, ni ora, ni está en comunión con el Señor siempre? Cuando se platican otras cosas. Y entre esas otras cosas, que es mucho palabrerillo, el proverbista dijo, no falta pecado. En todo el palabrerío. Y luego se empieza a juzgar el uno al otro. Y al último, ¿en qué termina? En falsedad, en problema. ¿Por qué? Porque si uno va y platica algo que ni le conviene a uno, ni le compete, ni nada de eso, entonces, ¿qué es lo que dicen los demás? Este es chismoso. O esta es chismosa. Y lo juzgan como tal. Pero si nosotros estamos en el Señor y nosotros vivimos conforme a lo que el Señor nos enseñó, no vamos a caer en el fariseísmo, sino que vamos a mantenernos firmes de no juzgar para que no seamos juzgados. Porque si usted se fija, es un asunto que si no se alinea bien con lo que el Señor enseñó, se distorsiona. Porque por lo menos si yo llego con mi hermano o con mi hermana y yo le digo, mire hermano, esto no está bien, ¿verdad? Con todo el amor del Señor, esto que se hizo no está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice así y así. Y el otro, en lugar de aceptar el consejo o la enseñanza, sale con la espada desenvainada. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? O si no, el que se siente sin pecado, que tire la primera piedra. Sacando versículos distorsionados. ¿Por qué? Porque no se ha alineado con la enseñanza del Señor. Y el Señor enseñó claramente y dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, si ustedes van a platicar entre ustedes, platiquen de mi palabra, hablen de mí, de mi evangelio. No hagan como hacen los fariseos. No hagan así, sino piensen con cordura. ¿Por qué? Porque como ustedes hagan, así se va a hacer con ustedes también. Y el versículo 12 que leímos, ¿cómo cierra, verdad? Sí, amén. Digo, es que la persona que practica el juzgar está mal. Sí.
En primer lugar está mal, está fuera de sí. Está fuera, no tiene fundamento. Si nosotros vamos al diccionario y vemos la conclusión de una persona que no tiene fundamento, es una palabra ofensiva. Sí. Así. Porque las personas se guían por lo que piensan. Quizás ni las cosas son así con el hermano, con el prójimo, pero como él ya la pensó, desde allí se puso como juez. Se puso como juez y luego se pone a la ofensiva. Y no pensó, pero eso no tiene fundamento. Y no pensó de que tarde o temprano también él va a estar en el banquillo de los acusados. Y ahí está el asunto. Y ahí está. No piensa la persona porque no tiene fundamento. Si yo, ¿cómo voy a hablar a esta persona? Y yo sé conscientemente que estoy mal. Y esa persona, al abrir su entendimiento, va a conocer. Y si yo le tiré una pedrada, ella me va a aventar 1000. ¿Por qué? Porque como yo juzgué, así que ahora me toca a mí. Me toca que me juzgues. Y si yo no juzgo, entonces no seré juzgado. No puede. Escrito está. ¿Sí? No hay argumento, no hay manera, no hay forma de que sea uno juzgado cuando uno no ha juzgado a nadie o ha juzgado nada impropiamente. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, ustedes juzgan, pero no con justo juicio. Es que hay una cosa, que el primer juicio tiene que venir conmigo mismo. Con uno mismo. Conmigo mismo. Entonces después no va a ser un juicio, sino que va a ser una analización y un escape. O sea, ayudarnos mutuamente. Bueno, sí que veo o he oído y yo, según el comportamiento de esta persona, sí ando un poquito salida de allí. Destanteado. Pero no por eso voy a ir con toda la hacha. Sí, No. Entonces se tiene que llegar con palabras de amor para reconstruirlo y hacer al hermano. Uno no lo hace Dios, pero decirle las palabras adecuadas para hacerlo que nosotros podemos entender. Y eso viene de la palabra de Dios, no Amén. de lo que yo pienso, porque desde lo que yo pienso le estoy diciendo lo que yo pienso, de allí ya estoy juzgando. Sí, Y sí, no ya. es así. Como hay una costumbre que se tienen, hermanos, en el mundo y que muchos hemos venido a Cristo y seguimos con esas costumbres. ¿Verdad? Como ¿y cómo puede ser? Haces esto y esto y esto. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo vas a hacer? O sea, guiándose por el criterio personal o por el criterio de lo que se ha acostumbrado siempre, no tomando en cuenta lo que la Escritura dice. Porque cuando tomamos en cuenta lo que la Escritura dice, el asunto es totalmente diferente. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Se ha utilizado en muchos contextos para amonestar a cualquiera que ofrece corrección. Sin embargo, esta no fue la intención de Jesús. El verbo juzgar es formar una opinión después de sopesar cuidadosamente la prueba. Formar una estimación o evaluación de determinar o pronunciar después de la indagación y deliberación. Este tipo de evaluación es a veces buena y necesaria, pero practicar el juicio a priori, el perjuicio, la crítica injusta o la discriminación maliciosa es impío. Es parte de la naturaleza humana intentar orgullosamente de hacernos lucir mejor que los demás, derribando a otros. Esta es la condición del corazón a la que se refiere Jesús. Dios nos dice que con el juicio con que juzguéis seréis juzgados por Él. Jesús contrastó tener una actitud orgullosa y condenatoria
con tener una actitud misericordiosa y perdonadora. Algunos han interpretado que la enseñanza de Jesús en estos versículos significa que debemos ser tolerantes con el pecado o la inmoralidad. Incorrecto. Pero ese no es el caso. En cambio, debemos guardarnos de tener una actitud desdeñosa, determinando más bien estar llenos de amor y perdón. Debemos orar unos por otros y reconocer con humildad que Dios es el único juez y Él no hace acepción de personas. Mire, hermano, así debemos de ser nosotros, imitadores de Él. Él no hace acepción de personas y Él juzga con justo juicio. Nosotros regularmente no. Es que nadie puede escapar. Nadie puede escapar. Además, si tomamos en cuenta nosotros como pueblo de Dios, y si no conocemos, vamos a conocer, por eso es esto, así de que todas las cosas que nosotros hagamos, todo está escrito por la mano de Dios. Amén. Amén. Todo. Y ahí nos vamos a regir por lo que el Señor ha escrito. Es que a veces, hermanos, usamos lo que Dios escrita para nuestra defensa, sabiendo que lo que Dios está escrito es para nosotros y a veces nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, como dijo usted, el que se encuentre sin pecado tira la primera piedra. Es una cosa que cualquiera lo aprende para defenderse. Para mal aplicarlo. Sí, para mal aplicarlo. ¿Pero en qué condición? ¿Quién tiró la primera piedra cuando Jesús se dijo así? Nadie la tiró. Nadie. Porque sabemos que no somos perfectos. Sí. Somos Cuando imperfectos. más lo sentimos, bien, ¿en qué forma? Por los ojos, por la boca en ti. Sí. Es la condición de que nosotros tenemos, es de la que nos debemos de cuidar. Ahí mismo. Así mismo es. De ahí lo tenemos que cuidar. Los fariseos decían conocer todos los aspectos de la ley, pero no entendían su esencia. Se negaron a reconocer su propio pecado. Jesús señaló su hipocresía al usar un ejemplo exagerado en el que una persona trata de quitar una paja del ojo de otra persona sin siquiera darse cuenta de la viga en su propio ojo. Nuestra condición espiritual a menudo nos hace pasar por alto nuestras propias deficiencias, mientras que si notamos los problemas con que está lidiando otra persona, esto nos pone en la misma categoría que los fariseos de la época de Jesús. Jesús nos muestra un camino mejor. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En lugar de juzgar a los demás con dureza y reservar la gracia para nosotros mismos, los cristianos debemos ofrecer a los demás la misma gracia que queremos recibir nosotros mismos. Solo Dios tiene la autoridad para pronunciar juicio. Como personas que han experimentado su abundante misericordia, nuestro deber es mostrar esa misericordia a los demás para hacer eco de la enseñanza anterior de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, hermano, tremendo. Es que ahí está el problema. El problema, y esto no es solamente aquí, no, esto es mundial en todas las congregaciones. Sí.
que allí está porque el perdón es la medicina para todo. El perdón es la medicina para todo. El que no perdona va a seguir En su problema. en su problema y con ese vacío que lo llena en su corazón por no perdonar. Cosa tan más bonita. Nosotros, como el pueblo, ok, el hermano me ofende, la hermana me ofende. No voy a vivir con esa ofensa. No, yo lo perdono en el amor del Señor Jesús. Entonces, para que mi alma, mi espíritu esté libre. Y ahí, esa es la condición del Señor, perdonar. Sí. Pero de allí viene la bendición. Yo Amén. también lo voy a perdonar. Amén. Esa es la bendición del Señor. Fíjate qué bonito. Cuando uno perdona, es perdonado. Así lo explicó el Señor. Si nosotros perdonamos, el Padre nos perdonará a nosotros. Y si no perdonamos, Si no perdonamos, esa es una cosa de que anda cargando uno el peso del el pecado. peso del pecado en la espalda, como dicen, Sí. andas cargando con tu mochila todo el tiempo. Y no importa que estás donde estés, si estás en una iglesia, momentáneamente estás feliz, pero sales con el mismo peso en tu espalda. ¿Por qué? Porque no has aprendido a dejar las cosas en las manos del Señor. Y mientras de que uno no aprenda a entregarle las cosas, Señor, aquí dejar y olvidar todo y decirle, bueno, pues yo hasta aquí llegué, yo no puedo seguir cargando ese peso, yo te lo entrego a ti y a mí hazme libre de todo lo que a mí me mortifica, me duele, me lastima y en tu nombre pues yo sigo adelante. Eso es mi pensamiento, ¿verdad? Sí. Porque si viene uno a la iglesia y está uno aquí y siempre tiene uno cargando la bolsita aquí, ¿de qué le sirve? ¿Para qué estar aquí? Mejor quedarse en su casa y pedirle a Dios que verdaderamente pueda hacer uno a tomar conciencia de que las cosas pues son humanos, tanto unos como otros, somos humanos y todos estamos expuestos a cometer pecados, errores, ¿verdad? Y mientras de que no aprendamos verdaderamente a delegar, a poner las cosas en las manos del Señor, siempre vamos a andar con esa culpa, con esa pesadez, andar tristes, cabeza agachada. ¿Por qué? Porque no somos felices, ¿verdad? Sí. Y cuando ya aprendemos a entregar las cosas al Señor, el Señor nos libera, nos hace libre y entonces podemos ver las cosas tan bonitas, tan diferentes a como las veríamos anteriormente. Y fíjese, una de las cosas La principales. hermana dice que cargamos nuestra bolsita o nuestra mochila, pero en vez de vaciarla, mejor la estamos llenando. Se va llenando más y ya no es bolsita, viene siendo un costalón. Hermano Rigo, ¿qué va a decir? Pero es en la persona, hermano, digo yo, ¿Personal? es personal, hermano, porque yo lo digo por mí, yo no digo por nadie de los que están aquí, yo digo por mí, porque yo haciéndome un tiempo y cargando mi mochila. ¿Y cómo estaba yo? Yo andaba toda, que caminaba como robot, yo sabía que iba a hacer las cosas por instinto, no porque yo sentía alegría. Venía, estaba feliz en la iglesia un ratito, pero cuando salía a lo mismo. Eso es lo que me refiero, hermano. Así es de que yo no sé cada quien lo que traigo, lo que no traiga. Yo digo personalmente, porque yo traía esa bolsa, yo la dejé. Por eso es lo que yo hablo, hermano, no porque yo digo que todos traen. Como dice el hermano, y está hablando individualmente, dice, Sí. pero uno, en lugar de vaciar la bolsita, le va echando un poquito más. Yo la traía, hermano. ¿No? Yo la traía también. Sí. Yo creo que hay un todos- poquito que no logro sacar. todos hemos pasado por Cosas dificultades. que duelen, pero Es que somos humanos, no hemos leído, no hemos oído, no hemos entendido. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, porque andamos en un cansados, equipaje atrás, trabajados. que en lugar de, con un equipaje pesado atrás, ni la cabeza se puede levantar porque la misma carga nos agobia. Y nomás nos estamos viendo nosotros mismos. exacto. Así. Y mire lo que conlleva eso, brother. Lo que conlleva, ¿por qué? Porque cuando anda así con ese peso,
que no puede hacer nada, ni puede glorificar a Dios bien, ni puede hacer nada. Nada. Porque la carga se lo impide. Se le Sí. impide. La carga se lo impide. Ese es el Por eso problema. que el Señor hace la invitación de traer esas cosas, dejársela al Señor. Sí. O sea, no dejarlo. Algunas veces yo he escuchado, hasta yo lo he dicho desde el púlpito, deje su carga allá afuera. Allá afuera. Pero resulta que como no se puso atención, estuvo atento a la palabra y no estuvimos atentos a la palabra, que salimos y la volvemos a agarrar. Sí. De nada. Se vuelve a echar al hombro. Le voy a echar al hombro. Y mire hasta dónde fue el Señor con eso. Dijo, si vienes a dejar tu ofrenda Ujú. y te acuerdas, Que no estás bien, Cortés. deja aquí la ofrenda, déjala aquí y ve y ponte a cuentas. Sí. Perdón. Perdón. Perdona. Sí. Ponte a cuentas. Perdona y seráis perdonado. Y cuando seas perdonado, entonces sí, mire, con toda la libertad, con todo el regocijo. Es que el perdón trae paz. Trae paz. Amén. Sí, Y la paz es vida. vida. Las dos cosas es el Señor Jesucristo. Ajá. Paz Y vida. Y vida en abundancia. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mire que aquí podemos seguir, hermanos. Sí. Hay tanto en esta clase, tanto, pero tanto, tan precioso. Es hermoso, hermano. que podemos porque sacarle. muchas de las veces, como dice el hermano Rigo, aunque uno haya escuchado la palabra de Dios, aunque uno estén predicando las 24 horas, pero cuando uno no ha aprendido a entender, bien le pueden estar hablando aquí, mira esto y lo otro, pero uno está con los ojos, con los oídos tapados, los ojos cerrados, vendados, y anda uno como gallina con la cabeza tapada, que no sabes, no tienes dirección y estás a propenso de hasta que tu vida corre peligro. Por lo mismo del peso que traes, no ves el peligro que te anda rodeando, hermano. Sí, es que una de las cosas es esta. Estamos aquí, tenemos que estar enteros aquí. Ujú. Sino que si el predicador está dando la palabra de Dios, Sí. pero nuestro pensamiento, ¿y cuántos huevos pusiría la gallina ahora? ¿Cuántas pulgas echó el perico ahora? Entonces la palabra de Dios se va al aire, se va a tierra, Sí, y a tierra infértil. En nuestro corazón Vacío. no hay nada, no. porque nosotros estábamos en otra cosa, no estábamos poniendo atención, ni Amén. siquiera estábamos escuchando, Sí. ni siquiera. Con la mente en otro lado. Con la mente en otro, o sea, el cuerpo físico va aquí, Ujú. pero lo demás, Allá sabe dónde. ¿Y qué diríamos de no darle las perlas a los puercos? Lo que nos dice el versículo 6. ¿Verdad? No le den la perla a los puercos porque las van a pisotear, las van a deshacer, las van a destruir. Así es que, mejor no. Mire qué tremendo es esto, hermano. Sí. Hermano, Diga. cuando Joelito estaba en proceso, él había hecho muchas cosas inadecuadas a mi persona. Y uno, pues, como hijo de Dios, pues, no solo a los hijos, tiene que perdonar las cosas que le hagan a uno. Sí, Cualquiera que lo ofenda, sí. cualquiera que lo lastime, porque a veces yo lastimo y no, en mi pensamiento, en mi consentimiento, no quiere ver que yo lastimé. No supo, ni cuenta se dio. Pero cuando vienen y me lastiman a mí, Ahí sí, ahí está. inmediatamente. Solo para mí. Pero entonces ya, Joelito tenía la última cita para corte en el juicio que tenía. Y no recibió muy buena noticia, ¿no? Pero el abogado le pidió otra sesión para otra cita. Me llamó allá en la corte, me dijo, me pidió perdón. Me dijo, y muchas veces yo ya lo perdoné, porque tiene que pedirme perdón. Es que me dijo, yo quiero estar limpio, para que sea Dios que actúe. No lo que están diciendo esta gente. Claro, inteligente. Porque me dijo, yo vine al Señor, como dijo Pablo, yo soy un abortivo. No, me dijo, usted no es un abortivo, el Señor lo recibió desde el día que usted lo buscó. Ah,
Él lo recibió, lo perdonó. Eso reconocer. Permítame, y por la gracia de Dios, hermano, no fue lo que le habían dicho, Sí. Es que Dios obra. porque la sentencia que él recibió se la habían dado al triple lo que le estaban diciendo. Sí, güey. Qué tremendo. Como él, fue cuando me dijo a mí que lo acompañé al funeral y yo ayuné más de 2 semanas con él. Gloria a Dios. Entonces, actuó Dios en el corazón de él y en el corazón mío. Sí. La petición que le estaban poniendo a Dios. Gloria a Dios. El perdón sincero es válido. Claro. No podía decir que es el 100%, pero sí, Y trabaja, sí trabajo. obra. Es que la cosa es reconocer a Dios como supremo, Sí. como supremo Dios, clamar a Él, Que Él es clama a el mí, único. dice el Señor, Sí. y yo te responderé. Amén. El hermano clamó y el Señor le respondió, porque Amén. puso al Señor primero Primero. ante todas las circunstancias. Sí. Y aunque estaba difícil la cosa ahí, Él. ¿verdad? Y muchas Dios cosas en nosotros obra. en mi vida, Sí. un montón. Oh, sí. Pero Dios, primero, Dios obra conforme a su gran amor. Es que Dios es amor y Dios nos ama a Amén. cada uno de nosotros. Amén. Él ama a sus hijos. Y al Sí. que le clama, hermano, que el Señor le responde, el Señor le responde. Amén. Amén. Así es, porque ese es nuestro Dios. Sí. Fíjense lo que dice aquí con respecto al versículo 6. No despreciéis lo bueno. Jesús enseñó que sus seguidores no debían dar lo santo a los perros, ni echar sus perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6 no tiene ningún valor convencer a las personas de que crean en Dios si no están dispuestas a escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle y convencerlos y ellos, ok, pero en su corazón Duro. no están dispuestos. Dice, nos enseña a mostrar humildad en nuestras relaciones debido a nuestra propia condición pecaminosa. Pero en el versículo 6 Jesús enfatiza la necesidad del discernimiento al decir, si habláremos de la verdad del reino con alguien, Jesús describió a aquellos que rechazan el evangelio usando las palabras griegas que se aplican a perros y cerdos. Los judíos a menudo usaban estos términos para referirse a los gentiles, aquellos que no formaban parte del pueblo del pacto de Dios. En la cultura judía, los perros no eran mascotas domésticas, sino animales salvajes que deambulaban en manadas y atacaban a los animales o incluso a las personas. Llamar a una persona perro implicaba que él o ella eran inmoral, vulgar e ignorantes. Llamar a alguien cerdo era aún peor, ceremonialmente impuros en la cultura judía. Los cerdos salvajes eran carroñeros que se volvían lo suficientemente agresivos como para atacar a las personas cuando tenían hambre. Jesús probablemente usó estos términos para referirse a aquellos que eran impuros debido al pecado y la incredulidad persistente y rebeldes, incluidos los líderes religiosos judíos que eran muy rápidos en criticarlo a él. Incluso hoy en día, las personas que rechazan a Jesús pueden volverse hostiles hacia los creyentes que difunden las buenas nuevas acerca de él. Si bien Jesús ciertamente no tenía la intención de que mantuviéramos el evangelio en secreto, debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo al evangelizar en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que
usted llega con todo amor y Cristo le ama. Y hay uno que lo oye, sí, sí, gracias, pero con aquella frialdad, con aquella simpleza, con aquel desánimo, así como que, ¿para qué estás hablando? No gastes tu saliva, en otras palabras. No quieren. Y hay otro que definitivamente rechaza, dígame. 2 ejemplos del Señor Jesucristo en el versículo 6. Entonces le dije, no es bueno dar la comida a los perros. Sí. Le dijo la mujer, sí señor, Sí, Señor. yo sé, le dije, pero también los perrillos comen de las migajas Aleluya, que sí. caen de la mesa de Sus amos. Sí. Migajas. El otro ejemplo, ¿cómo tú siendo judío te pones a hablar conmigo que soy samaritana? Si los samaritanos somos perros Para los ustedes. judíos. Tremendo. Porque ellos tenían la ley, pero la guardaban entre sí, Entre ellos, sí. no la compartían. ¿Por qué? Porque los gentiles, todo lo que no era judío era gentil. Sí. Entonces para ellos eran perros y cerdos. Lo peorcito. Y aún a estos animalitos nosotros le llamamos cochinos. Ajá. Cochinos. Puerco. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una persona sucia, pues. Una persona Sí. sucia. Pero, mira, el Señor Jesucristo, no, le dije, lo que pasa es que tú no sabes con quién estás hablando. Si tú Estás hablando- supieras. El Señor Todopoderoso es Dios de amor. Sí. Con Él estaba hablando. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí es donde ella pronuncia, me parece que eres profeta. O sea que sí sabía, sí Está conocía. diciendo, hermano, en la leyenda que el Evangelio no es un secreto. No. Porque Jesús no fue con usted al oído. Él habló a todos que le está hablando. Sí. Y dio ordenanza. Y ordenanza. Que se No hiciera. es secreto. Pero, como dice ahí, hay personas que rechazan el Evangelio. Y a esas personas, solo Dios con ellos. Porque uno puede hablarles, uno puede hablarle al intelecto, pero en el espíritu es Dios el que trabaja en ellos. Versículos 13 y 14. Gloria al Señor. Elijan la puerta correcta. Usted decide. Entrará por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva ¿qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que La hallan. Mira, hermano, qué tremendo. En la puerta ancha, en el camino espacioso, dice que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Fíjense en esta diferencia. Muchos son los que entran por ella. Y en el camino angosto, en el camino estrecho, dice que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mira, hermano, este asunto es profundo. Profundo. Diga, hermano. Sí. El viernes tratamos esto aquí del camino y hablando aquí también. ¿Por qué es ancha la senda, ancho de ese camino? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin. Su fin es muerte. Es muerte. Ahí es más explícito, le dice es perdición. Sí, Ahí el proverbista dice más explícito, es muerte. sí. Porque como no van en el camino que es angosto, Ah, entonces su camino es muerte. amén. El camino angosto, Cristo Jesús, el Evangelio de nuestro Señor, la buena nueva de salvación, lo que Dios preparó para que nosotros vayamos a la vida eterna. Amén. Ahora, el camino ancho, hermana Angélica, para usted, ¿qué es el camino ancho?
pecado. Ajá. Y todo el mundo quiere ir al camino ancho, ¿verdad? Porque miran todo agradable y todo muy, muy bonito y que se divierten tanto, y, ¿verdad? Pero al final lleva a la perdición. Muerte. Sí. Perdición total, muerte eterna. Diga, hermano. Para mí el camino ancho es hacer lo que me da la gana. En poquitas palabras. Sí, sí, sí. Sí, es que eso es, hermano. Hay libertad para todos. Eso es. Y viene a mi mente el testimonio que se cuenta de aquella joven que creció en la iglesia. Y ya que era jovencita, se le hizo aburrido. No, que aquí no se divierte uno, o sea, perdió el enfoque. ¿Cómo que no se divierte uno si en la iglesia es donde uno se goza realmente? Porque aquí no necesitamos droga, no necesitamos alcohol, no necesitamos nada para sentirnos felices y contentos. Con la unción del Espíritu Santo nos basta y nos sobra. Contentos. Pero que esta joven perdió la visión y dijo, no, yo voy a ir al mundo. Platicó con sus amiguitas y se fue al baile. Que porque allá sí se divierte uno. Llegó al baile y qué casualidad que no la fue a sacar a bailar un feo, horrible, así como más o menos, no quiero decir yo, ¿verdad? Pero no, llegó un tipo, un handsome boy, ¿verdad? Y se dirigió directamente a ella a sacarla a bailar. Total que ella andaba fascinada porque nunca había vivido eso. Contenta, feliz. Según ella, andaba disfrutando ahí así. Porque en la iglesia era muy aburrido ya para ella. Ya no se gozaba, ya no se alegraba. Total que al final terminaron yéndose a un hotel. En la mañana cuando ella despierta, el chico ya no está y nomás le dejó su papelito donde decía, bienvenida al nuevo mundo del SIDA. Mira hermano, qué tremendo. Lo que cuesta andar por el camino ancho. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El camino angosto, diga hermano. Sí, en otra versión, hermano, de lo que acabas del ejemplo es, dice que la chica cuando se vio sola, entonces vio que tenía marcas rojas en todo su cuerpo, entonces quemaduras en todo su cuerpo. Entonces ella no había bailado con ningún ser humano, ella bailó con el mismo diablo. Imagina, qué terrible. Con Qué eso. terrible. Y la decisión la toma uno. Sí. Hay un artista famoso, pues lo voy a decir rapidito, un artista famoso, David Lee Roth, se llama él, y es hijo de pastores baptistas. Entonces a él le dijeron en la high school, oye, con ese talento que tú tienes, tenía talento para la guitarra, ¿qué estás haciendo en la iglesia? No sea bobo. Dice, vente para acá, armemos una banda, mira, te espera dinero, fama, mujeres, ¿qué más quieres? Ahí en la iglesia, ¿qué vas a sacar? ¿Qué estás sacando? Entonces el muchacho le hizo caso, sí, famoso, fama, todo, y disfrutó. Pero su fin, Muerte. Muerte. En el camino ancho, ahí se puede hacer de todo. Es que Todo. cada quien pone su negocio en el camino ancho, hermano, y lleva gente. Pero así como es que está diciendo usted, él no quiso tener solo el mal él, lo quiso compartir con otras personas. Ajá. Eso es lo malo de cada uno de nosotros. Y ahí Mire, Ahí está el problema. Fuimos con mi hermano pastor a rentar a una iglesia. Y pues vi cosas que no, a ver, hablas a Dios, ¿no? Pero bueno, el caso es que él quería mucho dinero por la renta de la iglesia. Él tenía su iglesia, pero la iglesia no era iglesia, era una fábrica, pero la fábrica fracasó y él la rentó como iglesia. Pero hacía, a poca distancia estaba un bar. Ahí estábamos nosotros cuando llega el hombre del bar, le dice, contigo quiero hablar con el pastor. ¿Y por qué? Porque me está quitando mi clientela. Todos los que iban a este están viniendo para acá. Y mi
hermano pastor le puso la mano al pastor en la onda. Y entonces el pastor le dijo, yo no te la estoy quitando. Es Dios. Está cambiando la vida. Amén. Salvando las almas. Dios. Salvando las almas. Amén. Es el trabajo de nosotros, salvar almas. Amén. Aunque los Hablarles busquen, del como está en la Evangelio. escritura, los busquen porque a veces los dicen, ¿qué es? Todos los que van al Evangelio porque son criminales. Y por eso van ahí. No. Es que de aquel momento, criminal o no criminales, Dios cambió el corazón de cada Amén. uno de nosotros. Amén. Eso es. Cuando se da la palabra de salvación, eso tiene repercusión. Sí. ¿Ah? Sí. Nicky Cruz. Entonces el hermano le predicaba. Entonces le dijo, mira, si me seguís predicando todo eso, te voy a hacer pedazos. Te voy a hacer pedazos. Y era cosa seria, Nicky era Sí, cosa no, seria. no amagaba. Amén. Entonces le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, cada pedacito que me hagas de mi cuerpo, todos te van a gritar, Cristo te ama. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo? Ahorita solo yo te grito, Cristo te ama. Si me haces pedazos, todos los pedazos te van a decir, Cristo te ama. Mira, hermano. Y Dios lo convirtió, por eso tiene repercusión, que Dios lo convirtió en un gran siervo. En un gran Amén. siervo de Él. Gloria ¿Qué? a Dios. Porque es que la palabra del Señor no regresa vacía. No, Amén. No regresa vacía. Y nosotros tenemos eso bien claro. Bien claro. Elegir la puerta por donde nosotros vamos a entrar es determinación nuestra. Amén. ¿Verdad? Aunque, mire hermano, hay gente que yo no entiendo ese misterio. Aceptan a Cristo, se congregan en una iglesia y siguen viviendo la vida que vivían antes. ¿Qué pasó con ellos? Algo pasó. ¿Por qué? Siguen hablando como hablaban antes. Siguen viviendo en la misma forma y el mismo estilo que vivían antes. Y si el que viene a Cristo, diga hermano, es que quizás se arrepintió, pero no se convirtió. por ahí va la cosa. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que si entramos al camino angosto, si recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay un cambio. Amén. Hay un cambio en la persona. Y no necesita divulgarlo. La gente lo ve, dice, bueno, ¿y a este qué le pasa? Si antes era así y ahora. Y hasta van y le preguntan, ¿qué te pasó? Sí, ¿Ahora por qué te portas así? sí. Dice, que ahora soy hijo de Dios. Ah, ya te lavaron el coco. No, no le lavaron el coco, le lavaron el corazón y todo el cuerpo. Con la sangre de Cristo. Amén. Ha sido cambiado. Es nueva criatura. Vive para el Señor y ahora camina en la senda angosta. Amén. Le dicen, bueno, no. Dice, yo para qué voy a estar ahí. Allí ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro y todo eso allí. No. Entonces yo no voy, porque ese es el trabajo del Señor. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esas operaciones que el Señor hace, que nos quita, duele. Duele. Sí. Porque duele. Pero el Señor nos hace invitación. Eso es lo que tenemos que nosotros que crucificar en la cruz como Él lo fue. Sí. Porque allí cargó todo Todo el el pecado. pecado de nosotros. Sí, amén. Y eso es lo que tenemos nosotros que reconocer y saberlo claramente, estar conscientes. Mi hermano, una de las razones por las que yo, bueno, de acuerdo con mi esposa, cancelamos la televisión en la casa es porque quitaba el tiempo, hermano. Quitaba el tiempo. Y empezaba uno viendo noticias. Ay, es que para ver las noticias. Unas noticias tan sucias, tan amarillentas, tan fuera de sí. No es la verdad lo que le están diciendo. Lo que le están diciendo es un guión que algún perverso escribió para que le dé a la gente. Y ahí lo tiene entretenido. Y después de las noticias, pues como ya no hay noticias, pues lo que salga. Y ahí sí. Pero el tiempo se va ahí. El tiempo se pasa. Ahora, cuando ya viene a sentir, son las 9, 10 de la noche,
Y ya, si es que todavía tiene conciencia, ya nomás lo que hace es una media oración y acostarse. ¿Y dónde quedó la escuela dominical? No, pues para el domingo. Cuando lleguemos a la iglesia, ahí el maestro nos va a decir de qué se trata. Ayúdame, Señor. Es tremendo. Por eso nosotros decidimos mejor. Ahí está la tele, pero no la prendemos. Sí le pasamos un trapito de vez en cuando porque agarra polvo, ¿no? Pero ya no la prendemos. ¿Por qué? Porque nos quitaba mucho el tiempo, hermano. Así es. Demasiado. El mentado Facebook también. A un ladito. ¿Por qué? Porque, hermano, como que un mal espíritu que empieza a mirarlo y no para. No puede parar. Es adicto. Se hace adicción eso. Y luego, ¿qué de los que vamos caminando en el camino angosto? ¿Qué tenemos que practicar nosotros? Lo que nosotros vamos a elegir, hermanos. Mire, yo les digo que no es fácil. Hay decisiones que tenemos que tomar y a veces tenemos que pedirle al Señor, orar, ayunar, que el Señor nos ayude para poder tomar esas decisiones. Les testificaba que yo tenía problemas con la mentira. Hacía mentiritas santas. ¿Sí? Hermano, así, oh sí. De la Biblia. Tal vez no era así. Pero yo empecé a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame. Gloria a Dios. Porque no necesito mentir. ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con el hermano? ¿Con la hermana? ¿Con el patrón? ¿Con quién voy a quedar bien echando mentira? Es que el problema de la mentira es que tarde o temprano van a descubrir. Sale a Y de ahí va a venir. No lo están juzgando a uno, no. Le están diciendo la verdad. ¿Qué título le ponen? Mentiroso. mentiroso. Y aunque después le digas la verdad, este ya viene con contar su mentira. Ah. Perdió toda credibilidad. Perdió la credibilidad por un pequeño error. ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, hemos batallado con eso? Nos ha metido en problemas difíciles por eso. Y como el ser humano, hermano Pedro, se fija más en lo malo. Si hace una cuestión que fue mala, eso lo tienen casi para toda la vida. Pero si haces algo bueno, qué bueno, muchas gracias, y hasta ahí. No se acuerda. ¿Sí? Estaba visitando un hogar cristiano, ¿no? Se tocaron la puerta. Tal vez decirle que no estoy. Y platicar. Y ven el que estaba tocando la puerta le dice, me permite el sueño. Y entró de todos modos. Entonces digo yo, ¿por qué mentir? ¿Sí? Sin necesidad. Si estamos metidos en problemas, en cosas de Dios, hay que aceptarlas y hacerlas como son. Amén. Sí. Pero si estamos haciendo un lado las cosas de Dios, otro lado las cosas de Dios, Entonces, nuestra mente está perturbada. ¿sí? Y así va a continuar hasta que Dios ponga en nuestro corazón definitivamente en qué lugar queremos estar. ¿Sí? Bien. Es Cuando que uno- Lo que pasa ahí que en nuestra mente hay es una de las cosas, como vos batallaste con la mentira, yo también con los perjuicios. Perjuicios en la mente. Sí. Y eso le pido al Señor, este perjuicio, Fuera. Sácalo de mí. Pártalo. pues, mejor mi mente, tu mente, Señor, Sí. tu palabra, aquí, que esa gobierne mi mente. Soy ser humano, soy pecador, estoy en este cuerpo de barro, Sí. pero Dios es todopoderoso y grande en amor y Misericordia. envió a su Espíritu Santo para guiarnos a la verdad y a la justicia. Amén. Conscientes nosotros de que estamos caminando por el camino angosto, que hemos entrado por la puerta estrecha. Amén. Conscientes de eso, hermanos, debemos de practicar lo que la Biblia nos enseña Amén. que hagamos. Amén. Tantas cosas que nos enseña que hagamos, hermanos, y muchas de las veces se nos va por alto. No las hacemos. Y algunas ocasiones, en determinados momentitos, como que le pegamos unos pasitos al camino ancho. ¿Verdad?
O yo no sé si solo yo soy el único que me pasó eso. Pero hay muchas ocasiones, hermano. Pero uno recapacita inmediatamente porque el Espíritu Santo, hey, ¿qué te pasa? Amén, amén. ¿Qué estás haciendo? Amén. Perdóname, Señor. Sí. Inmediatamente. Amén. Perdóname, Señor. Y enmendar. Amén. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos transitando en este camino, hermanos, que no es fácil. Humanamente no lo podemos lograr. No. Dios en nosotros sí lo hace. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque dice, el apóstol Pablo decía, fortaleceos en el Señor. Siempre. Y otra vez lo mismo. Fortalezcanse. Y 2 veces. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos esa fortaleza. Porque si no, hermanos, nosotros empezamos a poner nuestra atención en los problemas que suscitan en nuestras vidas o en los problemas de los demás que ni siquiera nos competen, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros descuidamos primero la oración, descuidamos la lectura, no digamos ayunos, vigilia y eso, ya ni nos acordamos. ¿Y qué es lo que sucede después? Nuestro espíritu se va debilitando porque no lo vamos alimentando. Y si vamos militando en el camino angosto, tenemos que alimentar el espíritu. ¿Para qué? Para que no se debilite. Porque cuando ya está el espíritu debilitado, hermanos, y ya casi estamos en la pura carne, hasta venir al culto se nos hace grosero. Ay, ¿iré al culto o no iré? Ay, Señor, perdóname, pero no voy a ir. Mire qué tremendo. Todavía anticipadamente le pedimos perdón al Señor porque estamos débiles. Entonces nosotros necesitamos hacer conciencia de nosotros mismos, buscar del Espíritu Santo que nos fortalezca. Diga, hermano. Es que el estar débil es ser presa fácil del diablo. Sí, totalmente. Por eso el Señor dice, toma la armadura. Tómala. La vas a necesitar. Por eso el Señor la recomendó, la vas a necesitar. Toda la En este camino, por eso que no cualquiera camina por este camino. ¿No? Y fíjese, uno de los consejos que el apóstol Pablo dio para nosotros. Dijo, someteos pues a Dios. Sométase. Y si se somete a Dios, la persona, el enemigo no puede ni siquiera acercársele. Va a salir huyendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo Resistid. y huirá. A huir. Así. De Dios. Sencillo, hermano. De Dios. ¿Por qué? Porque en el camino donde nosotros vamos, un camino angosto, un camino estrecho, es un camino que nos lleva a la vida Gloria a eterna. Dios. Amén. ¿Y quién es el que nos da a nosotros esa gracia, ese poder, ese amor, ese dominio propio? Dios, con su Espíritu Santo, morando en nosotros. Así es. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. ¿Quién? Si Dios es por nosotros, vengan vientos, tempestades, nuestro fundamento está en la roca, que es Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos de estar siempre, fundamentados en la roca, caminando por el camino angosto. A veces usted está diciendo, hermanos, que diciendo, ¿voy a la iglesia o no voy? Voy a la iglesia porque a veces tenemos otra cosa también que hacer que no edifican. Voy a tirar una moneda. Imagínense, hasta echando suerte. Astrólogos. No. Caro Corona le va a decir, águila o... Nada cae que nos quedemos. Sí. Terrible. No, Es el trabajo del enemigo. sí. Y de todas maneras, sea la cara que caiga, ya perdiste. Yo perdí, yo gané. Tremendo. Ay, Tremendo. Señor, hermano. ayuda. Mire, el criterio de cada persona no, pero lo que la Biblia dice es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Porque hay gente que dice, yo no creo que Dios me va a castigar porque no vaya a la iglesia.
O yo no creo que Dios me va a castigar porque en lugar de ir a la iglesia me quede viendo el partido de fútbol. Yo no creo que Dios me va a castigar que en lugar de ir a la iglesia me voy a Disneylandia. Si hay días que no hay iglesia, ¿por qué no va a Disneylandia en esos días? No, no voy a ir a la iglesia porque mi familiar me vino a visitar. Ay, perdón. Es común eso, hermano. Sí. Es común eso. Una de las cosas, hermano, de que sí, Dios no lo va a castigar porque así, pero lo va a disciplinar. Ese es el asunto. Lo va a disciplinar. Porque Dios al hijo que ama. Dios disciplina a sus hijos, Sí, pero a los malos los castiga. lo castiga. Entonces, cuando uno se mete en ese plan, en ese rol, hermano, está corriendo un riesgo grande. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Dos todo. oraciones, hermano, de David se encontraba, no digo acorralado, él decía, ¿lengua de subo o no subo? Él no, en vez de decir, mejor salgo huyendo, no, le pidió A a Dios. Amén. Confirmación. Y Jonatán se encontraba en la misma situación, solo con su caje de armas, le dijo, subimos, ¿hacemos la guerra o no? ¿Y qué le contestó el caje? Haz lo que Sube. tu corazón, Vamos. porque no lo desanimó. No. Y él estaba dispuesto. Puede seguir adelante. Él estaba listo, dispuesto Sí. para seguir adelante. Gloria a Dios. Mire, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro nuestra posición en el Señor. Amén. Así es. Si nosotros cambiamos nuestro culto devocional por cualquier otra actividad que pongamos antes que al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Idolatría. Le decía. Porque todo lo que toma el primer lugar antes que Dios es idolatría. Es lo que la Biblia dice. Y si nosotros ponemos primero a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, o cualquier otra cosa, es idolatría. Y le estamos robando la gloria a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, no sois dignos de mí. Amén. Mire qué tremendo, hermano. Bueno, vamos a avanzar en la clase porque hay mucha tela que cortar, hermano. Aquí Tremendo. estamos muy raros. Conscientes de que nosotros no podemos caminar en el camino ancho porque hemos entrado por la puerta estrecha y ahora Dios. vamos transitando en el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Pregunta por la senda antigua Amén. y camina por ella, porque si caminas por ella, por torpe que seas, no te vas a Amén. extraviar, vas derechito al cielo. Gloria. Gloria al Señor. Amén. Evalúe los profetas del 15 al 23. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. El hermano o hermana que lo tiene, léamelo, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son Aleluya. por los frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así que todo el árbol que dé buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar malos frutos. Todo aquel que no sea fruto es cortado y echado al fuego. Así que por vuestros frutos los conoceréis. No Sí, todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Wow. no todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en qué nombre estamos echando fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Mire, hermano, qué tremendo. Ahí no nos vamos a entretener tanto porque está claro el asunto. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Hay gente que dice, no, pero es que en su corazón es bueno.
Que será en lo muy profundo de su corazón, a lo mejor, ¿verdad? Pues, quizás. ¿Por qué? En otras palabras, el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos lo va a conocer. Si usted mira que el fulano o la fulana sigue viviendo mundanamente, ¿cuál es el fruto que está dando? Mal. Si sigue intrometiéndose en lo que no le incumbe, ¿cuál es el fruto que está dando? Mal. Si sigue hablando palabras deshonestas que salen por vuestra boca, es pecado. ¿Y cuánta gente, hermanos, cuánta gente que ha recibido a Cristo no ha cambiado su vocabulario o no ha dejado de transear a los demás? ¿Verdad? Porque, no, mira que esto vale tanto, pero te lo voy a dar en tanto. Le dice, mentira. Me dijo un hermano psicólogo, entonces me dice, lo que pasa es que algunas personas le cambiaron el camino, pero no las mañas. Sigue con sus mismas actividades de antes. ¿Qué? ¿Cuál es el fruto que el cristiano tiene que dar? ¿De qué manera se debe de comportar? ¿Cómo debe vivir? ¿Verdad? Por sus frutos. Fruto del Espíritu. Yo me acuerdo y les he dicho del testimonio de esta hermana que venía a la iglesia cuando estábamos en la Campstone. Y llegó un hermano a predicar y bueno, dijo, y la hermana, ella es hermana. Preguntó si era hermana. Digo, sí, sí es hermana. Dice, sí. Dice, es que en el trabajo ella se comporta peor que una mundana. En el trabajo. O sea, la señora ya vivía otra vida. Y a la iglesia venía y se ponía su mascarita de cristiana. Y ahí estaba cantando y levantaba su manita. Dijo el Señor, lo acabamos de leer, hermano Felipe, hipócrita. Tremendo. Tremendo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el árbol bueno da buenos frutos. Y el árbol malo da malos frutos. No vamos a cosechar sandías de los higos, ¿verdad? De los abrojos, ¿qué vamos a levantar uvas? No, no se puede. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Ahora, vamos a leer el versículo 28 y el 29. Mire qué tremendo está esto. Abrace la verdad. Compre la verdad y no la venda. Quédese con ella. Dice, abrace la verdad. El 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Santo Dios. ¿Se imagina usted, hermano? Analice eso. Analícelo en su conciencia, en su corazón. ¿Cuál era la diferencia que la gente notaba? ¿Qué es la diferencia que la gente notó? Autoridad, porque Él era la verdad. Es la verdad. Los demás daban sus propias filosofías y todo eso, y aparte se las enseñaban para que las hicieran los demás, no ellos. ¿Se imagina qué tremendo, hermano? Qué tremendo, qué responsabilidad más grande la que esta gente tenía, los fariseos, los escribas. Tenían una responsabilidad grande y no les importaba. Ellos preferían seguir con su rito. No, es que la ley de Moisés y la ley de Moisés. Y el Señor les decía, sí, la ley dice así, pero yo les digo así. ¿Y cómo? ¿Y tú quién eres para estar cambiando la ley de Moisés? Nuestro padre Abraham, y se levantaban ellos y
Hermano, así, y el Señor Jesucristo les enseñaba tranquilamente con autoridad. ¿Por qué? Porque Él era el que había dado la ley a Moisés. Él era el que le había dado todo ese tipo de mandamientos y decretos para que lo vivieran, porque el pueblo, hermanos, no daba una. Y ahora los fariseos estaban en ese problema. Esperaban al Mesías, vino Mesías y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a lo que ellos creían y tenían en su mente y en su corazón. Pero ¿qué es lo que el Señor hacía? Enseñarle a la gente con autoridad. Es que Jesús todo el tiempo habló con autoridad. Él era la autoridad. Él es la autoridad. En nosotros, hermanos, tiene que haber ese reconocimiento de que Él es la autoridad. De que lo que Él enseña es lo que nosotros debemos de obedecer. Amén. Y nada más, dice nuestro expositor. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba admirada, reconocieron que Él enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:29. Aunque los fariseos decían muchas verdades acerca de Dios, personalmente no las obedecían. Póngale atención a esto. Por lo tanto, sus enseñanzas no tenían la autoridad que tenían las de Jesús. En lugar de simplemente leer el libro de reglas, Jesús explicaba el trasfondo y la motivación detrás de esto, ayudando a las personas a ver y comprender el valor de la humilde obediencia a Dios. Jesús no solo enseñaba la palabra con una autoridad sin precedente, sino que Él mismo era la palabra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. A Dios Él le ha dado a conocer. Mi hermano, ¿qué más nosotros podemos ver de aquí? La autoridad. Los fariseos, los escribas, ellos decían otra cosa. Decían lo que se les venía a la cabeza de acuerdo a lo que habían aprendido. Y como eso venía de generación en generación, enseñándoles, diciéndoles lo mismo, enseñando los ritos. Y cuando el Señor Jesucristo viene para ser Él el Cordero, a ellos no lo entendían. No lo entendían. Yo me acuerdo cuando le dijeron al Señor, bueno, ¿cómo es eso que conoces a Abraham si tú no tienes ni 50 años? ¿Y qué les dijo el Señor? Antes de Abraham yo Yo soy. soy. Tiempo presente. Antes de Abraham yo soy. Sí. Así que, ¿qué van a decir a mí que no tengo ni 50 años? Claro que no tengo 50 años en esta carnita que nació de María. Pero Dios encarnado, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a dar por terminada esta clase con esto que, hermanos, leímos, y una recomendación sana. Véngase el domingo a las 9 de la mañana para que empecemos juntos todos la escuela dominical y estudie, no la lea. El hermano dijo lea, estúdiala, hermano. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer preguntas el domingo. Y no queremos que usted tome la decisión como en tiempo atrás, hermana. Yo oía de muchas personas, hermanos o hermanas, que decían, no, yo mejor no voy a dar clase. ¿Por qué? Porque hacer preguntas. Y no para eso es, pues. Para aprender. Muy bonita la clase de esta semana. Preciosa. El nacimiento De Jesús, ¿de quién? Salvador. Salvador del mundo. De nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso vamos a estar estudiando el próximo domingo, hermanos. Estudia la clase, véngase temprano. Yo sigo siempre haciendo la invitación
véngase temprano y vamos a gozarnos otra vez más. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano Rigoberto, por favor, nos despide la clase. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Hágase Señor tu Jesús. reino, hágase tu voluntad, en el cielo Te adoramos y como en te la tierra. bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has Bendito permitido, es tu Dios nombre, mío. Señor, para siempre. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios Gloria mío. a tu nombre, Gracias por Señor. tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos guía a la verdad. Gracias, a la justicia, Señor Dios mío. Porque solamente tú eres Dios, tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Permite, Santo Señor, es tu permite, nombre. Señor, todas las veces, Te Señor, adoramos. que se ponga tu palabra, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón Te adoramos y te dispuesto, bendecimos. Señor, y nuestra mente abierta para recibir, Gracias, Señor, Cristo cual Jesús. sea tu voluntad. Muchas gracias, Padre, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Hermosa